Se entiende por hemorragia durante el embarazo el sangrado que se produce a través de la vagina en cualquier momento de la gestación. En el caso de las hemorragias que se producen durante el primer trimestre de la gestación, es decir, durante los primeros 3 meses de embarazo, las causas principales son el aborto, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Pueden existir otras causas distintas, como lo son las lesiones a nivel de la vagina o a nivel de cuello uterino, que pueden dar manifestaciones hemorrágicas. En el tercer trimestre, es decir, en los últimos 3 meses del embarazo, las principales causas de hemorragia son la placenta previa, esto quiere decir una placenta que se inserta sobre o muy cerca del cuello uterino, el desprendimiento prematuro de la placenta, que quiere decir que la placenta se desprende antes de su debido tiempo, que sería normalmente después del nacimiento del bebé, y lo que se denomina como vasa previa, que quiere decir que se rompen algunos vasos del cordón que se sitúan por delante de la presentación fetal. Durante las primeras 20 semanas de embarazo, del 20 al 30% de las mujeres tienen sangrado vaginal. En aproximadamente la mitad de estas mujeres, el embarazo termina en un aborto espontáneo. Si no se produce un aborto espontáneo, inmediatamente es probable que surjan problemas más adelante del embarazo. Por ejemplo, puede que el peso del bebé al nacer sea bajo, que nazca antes de tiempo, que nazca muerto o que fallezca durante el parto o poco después. Si el sangrado es abundante, la presión arterial puede llegar a ser peligrosamente baja, lo que puede resultar en un estado de shock. La cantidad de sangrado puede oscilar entre algunas manchas esporádicas y una gran cantidad de sangre, aunque también el sangrado leve puede ser signo de algo más peligroso. El sangrado vaginal en el primer trimestre del embarazo puede ser secundario a trastornos relacionados con el embarazo. La causa más frecuente es un aborto espontáneo y existen diferentes grados de aborto espontáneo, también llamado aborto involuntario. Puede que exista una amenaza de aborto o que sea del todo seguro que va a producirse, o sea, un aborto inevitable. Puede llegar a expulsarse todo el contenido, o sea, feto, placenta, del útero, que se llamaría aborto completo, o que no se expulse todo y sea un aborto incompleto. El contenido del útero puede infectarse antes, durante o después del aborto espontáneo, y esto se llamaría aborto séptico. El feto puede morir en el útero y permanecer ahí, lo que se llamaría aborto retenido o diferido. Cualquier tipo de aborto espontáneo puede causar sangrado vaginal en el primer trimestre de embarazo. La causa más peligrosa del sangrado vaginal es el desprendimiento de un embarazo ubicado de forma anómala, o sea, un embarazo ectópico. Es decir, un embarazo que no se ha implantado en el lugar habitual en el útero, sino que, por ejemplo, se implanta en una trompa de falopio en el abdomen o en cualquier otro lado. Otra causa que puede ser peligrosa, pero menos frecuente, es la rotura de un quiste de cuerpo lúteo. Cuando se libera un óvulo, la estructura que lo soltó, el cuerpo lúteo, puede llenarse de líquido o de sangre en un lugar y descomponerse y desaparecer como lo hace normalmente. Si se desprende un embarazo ectópico o se rompe un quiste del cuerpo lúteo, la hemorragia puede ser abundante, lo que podría llevar a un estado de shock hipovolémico. En el sangrado del último trimestre del embarazo, después de las 20 semanas, del 3 al 4% de las mujeres tienen sangrado vaginal. Las mujeres que sangran en ese momento presentan riesgo de perder al bebé o de sangrar excesivamente y tener una hemorragia. En ocasiones se pierde tanta sangre que la presión arterial desciende a niveles peligrosos, lo que da lugar a un estado de shock, o se forman pequeños trombos en el torrente sanguíneo, lo que se denomina coagulación intramuscular diseminada. La causa más frecuente de sangrado en el último trimestre de embarazo es el comienzo del trabajo de parto, que por lo general el trabajo de parto comienza con una pequeña descarga de sangre mezclada con muco vaginal, a lo que se denomina expulsión del tapón mucoso, que es consecuencia de que las venas de pequeño calibre se rompan cuando el cuello uterino comienza a abrirse o a dilatarse, lo que permite que el feto pase a través del canal vaginal. La cantidad de sangre de la descarga suele ser pequeña. Algunas causas más graves, pero menos frecuentes del sangrado, puede ser desprendimiento prematuro de la placenta, placenta previa, vasa previa, desprendimiento del útero, que es muy poco frecuente. En el caso del desprendimiento del prematuro de la placenta, en esta se desprende del útero antes de tiempo. No se sabe con certeza qué causa esta separación, pero puede ser a que el flujo de sangre a la placenta sea insuficiente. En ocasiones la placenta se desprende después de una lesión, como puede ocurrir en un accidente automovilístico. El sangrado puede ser grave, aunque no lo parezca, ya que parte de la sangre puede haber quedado atrapada detrás de la placenta y por lo tanto no ser visible. El desprendimiento prematuro de la placenta es la causa potencialmente mortal más frecuente de sangrado en el último trimestre de embarazo, lo que representa alrededor del 30% de los casos.
Este desprendimiento puede tener lugar en cualquier momento, pero es más frecuente en el último trimestre de embarazo. En el caso de la placenta previa, está situada en la porción del inferior del útero en vez de la superior. Cuando se encuentra en la porción más baja del útero, puede bloquear parcial o totalmente el cuello uterino que el feto debe atravesar. Puede haber sangrado sin previo aviso o ser provocado por un profesional durante la exploración del cuello uterino para determinar si existe una dilatación o si ha comenzado ya el trabajo de parto. La placenta previa representa alrededor del 20% del sangrado del último trimestre de embarazo y es más frecuente en este periodo. También puede ocurrir en el primer trimestre de embarazo, pero la placenta suele apartarse del camino por su cuenta antes del parto. En la base previa, los vasos sanguíneos que aportan sangre al feto a través del cordón umbilical crecen por el cuello uterino y obstruyen así la vía del paso del feto. Cuando se inicia el trabajo de parto, puede que estos vasos sanguíneos se desgarren, lo que priva al feto de sangre. Dado que el feto tiene una gran cantidad relativamente pequeña, la pérdida de incluso una pequeña cantidad puede ser grave y provocar su muerte. El útero puede desprenderse durante el trabajo de parto. Casi siempre se produce en las mujeres cuyo útero fue dañado y por lo tanto contiene tejido cicatricial. Estos daños pueden deberse a un parto por cesárea o a una cirugía o puede ser consecuencia de una infección o de una lesión abdominal grave. El sangrado también puede ser el resultado de trastornos no relacionados con el embarazo.